5 en Canarias. Última hora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. El gobierno de Ceuta insiste en que es prioritario el retorno a Marruecos de todos los migrantes llegados durante la crisis de finales de julio. El ejecutivo ceutí incluye también a los menores extranjeros no acompañados. Reitera esta postura justo hoy cuando el Ministerio de Infancia ha anunciado que trabaja en el traslado a la península de aproximadamente 500 niñas que permanecen en la ciudad, una medida que desconocían las organizaciones que están ayudando a los migrantes que allí permanecen. Lo ha contado Halima Ahmed, que es coordinadora de la ONG Luna Blanca, lo ha contado aquí en la tarde. Porque ayer mismo decían que iban a empezar a trasladar de los colegios a los centros de acogida que habían ideado y de ahí iban a hacerles un triaje, tal y cual, estudiar cada caso y ya luego concretar con las demás ciudades autonómicas del resto de España, que a ver cómo se las repartían. Precisamente a esta hora comparecen en directo en Ceuta el presidente Juan Jesús Vivas y Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, líder de la oposición en España. Muchas gracias al presidente Vivas, por supuesto a los consejeras que forman parte de su gobierno y también a los senadores y diputados en las Cortes Generales que conforman la representación en Cortes de la ciudad autónoma. Y sobre todo Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, que Alberto Núñez Feijóo la ha llamado hasta 3 veces todos los días. Es algo que nos ha producido, dice, esta comunicación con el gobierno central. Ha dicho desde el primer momento que ha fallado esa comunicación también con el gobierno. Directamente contó en este programa el presidente Vivas que no le cogían el teléfono, no tenía respuesta cuando él, unos días antes de la entrada masiva, decía que se venía esta crisis, que se estaba poniendo muy fea la cosa en esa zona del Tarajal. Ha dicho Vivas hace unos minutos que la primera medida de urgencia que necesita Ceuta es tramitar esos expedientes de devolución. Bueno, veremos, porque son 11.000 migrantes, entre ellos hay muchos menores, y en la última entrada masiva de 2021, cuando se produjeron devoluciones de menores, hubo una condena a 2 personas por devoluciones en caliente de 55 menores. La condena a la delegada del gobierno en Ceuta y a la vicepresidenta primera. O sea que veremos cómo se hace esto. La propuesta del gobierno, te lo decía, es llevar a esas primeras 500 niñas a la península para analizar caso por caso la situación. Escuchamos a Feijóo. De forma ininterrumpida durante 3 semanas y eso es impagable. También quiero reconocer el esfuerzo de las familias, de todos los ciudadanos de Ceuta que están sufriendo esta situación. Tanto de los trabajadores como de los empresarios, digo de todos. Soy muy consciente del desánimo, pero el desánimo no es rendición. Soy muy consciente de que esta es una ciudad plural, allá donde las haya, con gente, como decía el presidente, que rece, piensa distinto, pero se sigue comportando como una sola y no ha dado un paso atrás desde el 30 de julio de este año. Es verdad lo que dice Feijóo, que la respuesta del pueblo ceutí ha sido ejemplar en todo momento, acogiendo a los que entraban y ahora pidiendo que no les abandonemos, que son españoles desde hace más de 500 años, más que muchos otros puntos de España, y se sienten más españoles que tú y que yo, muchos de ellos. Bueno, vamos con otro asunto, porque la Junta de Andalucía ha detectado daños leves en más de 100 edificios afectados por los distintos terremotos ocurridos en Granada en los últimos días. Hasta ahora se han inspeccionado casi 600 inmuebles en 7 municipios de la zona. Las evaluaciones continuarán durante las próximas horas. Además, el 112 de Andalucía ha atendido hasta el momento más de 5.500 llamadas relacionadas con esta serie de seísmos, la mayoría de ellas por grietas o desprendimientos de fachadas. Y otro asunto, apenas 1 de cada 4 jóvenes de la conocida como Generación Z, es decir, los nacidos entre 1995 y 2010, utiliza algún tipo de antivirus en sus móviles. Esto abre la puerta, según los expertos, al posible robo de sus datos personales. Aseguran que estos viven totalmente despreocupados sobre la seguridad de sus teléfonos. Ángela Herranz. Más de la mitad de los jóvenes españoles afirman que pasan más tiempo online que offline, y a pesar de esto, solo el 37% considera que posee un conocimiento real en materia de protección digital. Fabio Assolini es experto en ciberseguridad. Los jóvenes creen que los dispositivos no se integran, pero hay incidentes, hay robos, infecciones
una generación Z aún no tiene la visión de que hay peligro. Y es más, casi 9 de cada 10 de los jóvenes aseguran haber sufrido algún tipo de incidente relacionado con el entorno digital. Esto es lo que le ocurrió a Patricia. Me hackearon la cuenta de Instagram y empezaron a subir historias como si me hubiesen llegado notificaciones de que había ganado bastante dinero por invertir. Esa misma foto se la mandaron a todos mis seguidores. Antivirus, contraseñas fuertes y seguras o actualizar los sistemas y programas son algunas de las medidas esenciales que debemos incorporar en nuestra rutina digital para poder así tener una mayor seguridad en la red. Y a partir de las 7 en la linterna de COPE vamos a analizar el papel de Europa en las dos grandes guerras que tenemos ahora mismo en el mundo, Ucrania e Irán, dos conflictos solapados que dejan al descubierto la necesidad que tiene la Unión Europea de convertirse en un actor que no dependa de la seguridad estadounidense. Juan Luis Manfredi es catedrático en Estudios Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder si estamos entendiendo que la seguridad forma parte de la estructura europea, que no podemos contar con Estados Unidos como veníamos contando antes y que necesitamos una mayor, continuidad en la industria de la defensa, y eso nos va a dar mejor relación con los Estados Unidos? Y en los deportes, el Atlético de Madrid debuta hoy en la Liga con el futuro de Julián todavía en el aire. Pablo García. Los de Simeone preparan su debut liguero contra el Málaga hoy a las 9 de la noche. No contarán con Julián, con el jugador argentino que se queda fuera por descanso, al igual que el Cuti Romero, y tampoco estará Sorlock por lesión. El que ha hablado sobre Julián es Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que lo tiene muy claro. Pues sí, sabréis que Julián es un jugador del Atlético de Madrid, que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid y que tiene un contrato con el Atlético de Madrid. Y él está entrenando con el Atlético de Madrid y está preparándose para hacer una temporada magnífica y maravillosa, que es una pieza importante en nuestro equipo, y como pieza importante le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además que va a hacer una temporada magnífica. Hoy en Barcelona, Rodri vivirá su primera noche como culé, aunque sea desde la grada. No jugará el Gamper, pero sí se presentará ante su afición para ver a los suyos. Así hablaba sobre los objetivos de este año. Vengo a un club súper ambicioso, que va muy al estilo de mi personalidad. Así que intentar ayudar en todo lo que pueda para conseguir los objetivos de esta temporada. Y por último, en directo, Rafa Jodar en los 16avos de Cincinnati, ahora mismo contra Cao Violo. Va ganando, se lleva el primer 6-4 para el tenista español. Gracias, Pablo. Seguimos pendientes de esa comparecencia del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y junto al líder del Partido Popular, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, allí en Ceuta. Que esto es una cuestión que aquellos que describen la verdad se convierten en racistas, y que esta ciudad de Ceuta está llena de ciudadanos insolidarios. La primera mentira, insisto, es que esta crisis migratoria es por una sentencia del Tribunal Supremo, cuando en realidad aquí coexisten tres crisis más. Una crisis de seguridad nacional, una crisis de orden público y una crisis de salud pública. Feijóo reconoce la actuación de Vivas, dice que está dando la cara sin perder las formas. Dice también Feijóo, denuncia que una ciudad española ha sido invadida en pleno año 2026. Escuchábamos hace unos minutos, antes que Feijóo ha hablado del presidente Vivas, decir que la primera medida que se debe tomar es tramitar esos expedientes de devolución inmediata. Esto es algo que también han dicho otros ministros del PSOE que han pasado por Ceuta, que se va a practicar esa devolución de todos los que están de manera irregular. Es decir, todos son todos, incluidos los menores y los subsaharianos. Ahora encima de la mesa está cómo se puede hacer esta devolución de menores cuando nuestra ley no lo permite y cuando hay una serie de derechos humanos que hay que respetar. La propuesta del Gobierno es, para empezar, del Ministerio de Juventud e Infancia, Sirarrego, llevar 500 menores a la península de forma urgente. Es lo que han dicho y es lo que está hoy encima de la mesa. 500 niñas, en su mayoría, que están supuestamente en riesgo allí en Ceuta. Y bueno, veremos en lo que queda, porque el Partido Popular se opone a esa decisión. Veremos qué es lo que sucede. Te lo contaremos siempre, pase lo que pase, aquí en la tarde. Incompatible con la vida. Esas fueron las palabras demoledoras que Israel y María escucharon hace 4 años, cuando María estaba embarazada de 16 semanas de su
de su quinta hija. Israel y María son un matrimonio que tenían 4 niños, pero su mayor deseo era tener una niña en la familia. En un viaje con su parroquia a la Virgen de Loreto, en Italia, le pidieron cumplir ese sueño. Y María se quedó embarazada de una niña a la que llamarían Loreto, claro. Pero durante la gestación los médicos vieron que las cosas no iban como deberían y que el cerebro de Loreto no se estaba desarrollando bien. El diagnóstico que les dieron fue holoprosencefalia, una malformación cerebral que impide que los 2 hemisferios se dividan correctamente. Todos los médicos vaticinaban que si Loreto llegaba a nacer, apenas sobreviviría unos minutos. A pesar de que la opción de abortar se la pusieron siempre sobre la mesa en repetidas ocasiones, Israel y María lo tenían claro. Ellos iban a seguir adelante. Decidieron apostar por la vida porque querían escuchar el latido de su hija. Todos los médicos prepararon a Israel y a María para afrontar lo que iba a pasar. Que su hija no nacería y que si nacía, solo iba a estar viva unos minutos. Vaya golpe, ¿eh? Bueno, Loreto nació el 7 de julio de 2022, hace ya 4 años. A mamá, mamá. Loreto es mi papá y le quiero, mira. Como te digo, Loreto nació y ahora mismo la estoy viendo al otro lado de la pecera de este estudio. Así que lo que iban a ser unos minutos de vida se ha convertido ya en 4 años. Pero esta historia no solo habla de vida y de fe, porque ellos tienen una fe católica muy marcada, sino que tiene un giro valiente. Cuando Loreto nació, María aparcó su vocación primero como profesora para cuidar de su niña. Pero el pasado mes de febrero, Israel sentía que no era justo que fuera María quien renunciara a su trabajo. Así que él dejó su cargo de director general en una exitosa agencia de comunicación y cambió los despachos por los cuidados en casa y las terapias. Así permitió que su mujer regresara a las aulas como profe. Esta es una historia de cuidados, de equipo, de vida, de familia y de esperanza. Israel Coronado, bienvenido a la tarde de COPE. Muchas gracias, Israel. ¿Qué siente uno, no? Cuando ahora, después de ver este milagrito que es Loreto y que está al otro lado, cuando escucha su voz, ¿no? Cuando le han dicho que solo va a durar unos minutos, si es que dura unos minutos, ¿qué siente uno? Pues que todo esto es un regalo. Yo lo que siento es que cada minuto con ella, como no iban a ser ninguno, pues es un regalo y me ayuda muchísimo a valorar cada pequeña cosa. Ese mamá que habéis escuchado es fruto de un trabajo tremendo y de rezar de mucha gente también, ¿no? Entonces, simplemente escucharla, estar con ella, pues para mí son momentos que antes me estaba perdiendo y que pues ahora estoy disfrutando muchísimo. Es que tú tomas esta decisión de dejar tu trabajo y ponerte tú a cuidar de la niña, a criarla, no perderte estos momentos para que tu mujer pueda trabajar. Y esto es llamativo también en esta historia, porque lo habitual en el mundo que tenemos es que se da por hecho que la que renuncia a su vocación y a su trabajo es la mujer. Sí, ahora mismo, pues fíjate, en la situación de CUME, de esta ayuda de cuidado de menor enfermo, hay unas 18.000 familias y pues el porcentaje de hombres que decidimos ponernos en primera fila pues es muy pequeño, pero yo creo que no es justo que cuando surgen las dificultades nosotros sigamos con nuestra carrera como si no hubiera sucedido nada. Y que aparte tampoco es una decisión que sea una donación, sino que yo necesito estar con mi hija y necesito estar con mi familia. ¿En qué momento la cabeza te hace clic y dices, oye, es que voy a ser yo quien deje esto de los vídeos, de los documentales, de las redes sociales, esta empresa que tenías tú de comunicación, la dejo porque me quedo con Loreto cuidándola? Pues mira, sobre todo después del nacimiento de Loreto, que es una historia, es un milagro completo, pues ha habido diferentes operaciones y precisamente el año pasado pasamos una Pascua completamente diferente. La operaron, le hicieron una reconstrucción craneal completa, la operación se complicó y yo veía que estaba allí en la UCI y todavía a veces tenía que contestar correos o devolver alguna llamada. Entonces me di cuenta de que esto no podía seguir así.
de que yo tenía que tirar del carro de otra manera, de que debía enfocarme al 100% en el cuidado de mi hija, porque ahora mismo no estaba dando el 100% de mí. Enseguida vamos a seguir con esta parte, la parte de la renuncia al trabajo y quedarte con Loreto, renunciar a algo para obtener algo mucho mejor para ti, según nos estás contando. Pero vamos con ese momento en el que a vosotros os dicen en el embarazo de que algo va mal, 16 semanas. Vosotros habéis pedido a la Virgen a esta niña como un deseo, como una petición y os lo concede, ¿no? Llega la niña, pero llega Loreto y llega el palo ese en el que os dicen, oye, que no va a vivir, que es incompatible con la vida. ¿Cómo llevasteis eso? Porque creo que ni siquiera preparasteis la habitación, porque sabéis que no iba a durar mucho. Claro, el diagnóstico se ha cumplido, el diagnóstico no es erróneo, lo que ha cambiado completamente es el pronóstico. Pues de unos segundos de vida o de no nacer a ahora que, según su neurólogo, no hay nada que haga pensar que la niña va a morir antes que yo. O sea que hemos pasado de segundos de vida a que la niña morirá, si Dios quiere, de una muerte natural. Entonces, esos momentos fueron muy complicados, porque yo lo llamo esto, esperar sin esperanza. Un embarazo siempre tiene un regalo, y el regalo es la vida de tu hija. Y en nuestro caso no íbamos a tener ese regalo. Hubo sangrados, hubo problemas, hubo reposo. Y en esos momentos lo que nos ayudaba era la oración. La nuestra, y cuando no podíamos rezar nosotros, lo que rezaban los demás por nosotros. Y la verdad es que, pues efectivamente, según se iba acercando pues el momento del nacimiento, pues hablamos con el ginecólogo y le dijimos, oye, preparamos carro, preparamos cuna, ropa, y nos dijo, mirad, no preparéis nada, es que no lo vais a necesitar y va a ser luego más doloroso tener que guardarlo. O sea que no veían ninguna posibilidad. Era para ellos completamente incompatible con la vida. ¿Y por qué se equivocaron? Bueno, no se equivocaron. En realidad la niña tiene holoprosencefalia y tiene un síndrome que es duplicación de lección del cromosoma 8p invertida. Entonces, eso existe. Lo que pasa es que el pronóstico ha cambiado y la niña, el cerebro de la niña se está desarrollando, y gracias a las terapias, gracias al amor. Nos decían en la Fundación Jiménez Díaz, cuando estábamos en la UCI, que iban a cambiar el protocolo de ayuda a los neonatos gracias a Loreto, porque habían visto cómo el amor de unos padres podía cambiar un pronóstico. Entonces nos pidieron permiso para que se estudiara en la universidad el caso, para que todo el mundo diga, bueno, holoprosencefalia, ¿qué aconsejáis? Pues aborto, porque no va a funcionar, no va a vivir. Y luego mostrarles a la niña y decir, oye, pues que veáis que hay ocasiones en que tenemos que cambiar esa manera de mirar, porque solo Dios tiene la última palabra. Qué fuerte lo que estás contando, Israel Tocayo. Estamos hablando con Israel Coronado, que es el padre de Loreto, que está aquí al otro lado de la pecera, donde estamos en este estudio de COPE en Madrid. Está con su madre María, está en brazos, que están escuchando a su padre atentamente, que está aquí sentado a mi lado. Israel, hay un momento clave en esta historia, que es que cuando a vosotros os dicen que Loreto solo va a durar unos minutos de vida, solo va a tener una vida muy cortita de unos minutos, tú decides coger agua y hacer algo. ¿Qué es lo que haces? Sí, gracias a otro Israel, a Israel Madrigal, un buen amigo, que ahora es el padrino de Loreto, pues sabíamos que se podía bautizar de una manera de urgencia, que cualquier persona, incluso con agua corriente, puedes bautizar si hay un peligro de muerte. Y ese bautizo es completamente válido. En la partida bautismal de Loreto aparece bautizada por su padre. ¿En serio? Sí, es bastante curioso. Y entonces nosotros como todo el mundo pensaba que la niña iba a morir, lo que pedí es que inmediatamente me la dieran a mí para poder bautizarla, y después que lo que tenían que hacer era ponérsela a su madre para que pudiera despedirse de ella. Entonces, en ese momento se hizo un silencio, había muchísima gente, porque fue una cesárea programada por sangrado, o sea, muy, muy problemático. Se hizo un silencio y yo utilicé, lógicamente, el rito más corto. Yo te bautizo, Loreto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se hizo un silencio total. Y le pusimos a Loreto, a su mamá, al ladito de la cabeza, pues para que se despidiera de ella. De hecho, está todo grabado, porque todo mi afán era grabarlo para que sus hermanos pudieran ver a su hermana viva. Y hay un vídeo, de hecho, en el que María se está despidiendo de ella y le pide que nos cuide en el cielo. Y a partir de ese momento del bautizo, todo empezó a ir genial. Fue
impresionante. Empezó a comer, no necesitó sonda nasogástrica, no necesitó oxígeno. De hecho, incluso nos llevaron a una habitación al principio porque como pensaban que iba a morir, no nos llevaron a una incubadora, que es lo normal. Cuando un niño nace con 31 semanas va directo a incubadora. Y ni siquiera sus pulmones estaban desarrollados, pero no necesitó oxígeno ni necesitó nada. Y al final, pues, en 3 semanas, contra todo pronóstico, nos mandaron para casa. Qué fuerte, o sea, unos minutos que os colocan ahí a la niña para despediros de ella y cada vez van siendo más, hasta llegar a este momento que ya son 4 años. I'm lost in the light. I pray for the night. Israel, tú tienes una trayectoria profesional brillante en el mundo audiovisual y dicen que escribes muy buenos guiones, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Bueno, eso dicen, ¿no? La verdad es que a mí lo que me ha gustado siempre es contar historias. Y contar historias, en este caso, comencé en la radio, en Europa FM, pero después lo que me llamaba la atención es contar historias con imágenes y historias que tocaran el corazón. Ha sido un poco mi manera, ¿no? de hablar con imágenes. En mi caso, además, pues muy centradas incluso en el mundo rural y el mundo de la gastronomía, ¿no? Que es un mundo que me encanta y por eso peso más de 100 kilos, ¿no? Entonces, la verdad es que en mi vida ha sido eso, pues viajar, conocer hombres y mujeres, ganaderos, agricultores, gente sencilla que me ha enseñado muchísimo. Y he disfrutado muchísimo con mi profesión, luego también para grandes marcas como Amazon, Orange. Pero la verdad es que a mí lo que siempre me han tocado son las pequeñas historias pues que te hacen sonreír, ¿no? Que te tocan el corazón. Te digo lo de que eres bueno haciendo guiones porque lo que no imaginaba ser un guión así en tu vida, ¿no? Bueno, es que es un guión complicado. Vaya giro, ¿no? Es que es un guión complicado. Es un guión complicado, pero es un guión en el que los personajes se transforman, ¿no? Como decía John Ford. Un personaje tiene que sufrir una evolución y nosotros hemos sufrido una evolución tremenda como familia. Nosotros somos mejor familia que antes de nacer Loreto. Digo que tienes un perfil profesional brillante y de hecho el pasado 25 de junio recibiste en Madrid el premio Orgullo Rural por tu trayectoria. Este es uno de los momentos del discurso. Ahora viajo mucho menos. Mi trabajo es precisamente quedarme en casa cuidando de mi hija con una discapacidad muy grave. No es justo que siempre el cuidado de los niños y los ancianos, y aún más en el mundo rural, recaiga sobre la mujer, mientras los hombres continuamos con nuestras vidas, con nuestras carreras, como si el problema no fuera con nosotros. Aunque ya llevo 4 meses en casa, no he dejado de contar historias. Ahora cuento en redes sociales, la de mi hija, la de Loreto, para demostrar que se puede ser feliz cuidando a un hijo con discapacidad. ¿En ningún momento, Isra, te has arrepentido de la decisión? No. La verdad es que no, porque estoy viviendo un regalo. Y cuando a alguien le hacen un regalo, pues lo menos que puedes hacer es sonreír y aceptarlo. Y yo me estaba perdiendo muchas cosas. Yo me estaba perdiendo muchas cosas en mi familia. Y la verdad es que ahora cada momento, hace poco, por ejemplo, pudo probar un exoesqueleto y pude caminar de su mano por primera vez por la calle. Pues eso, si hubiera estado trabajando, me la habría perdido. Como tantas otras cosas, ¿no? Como a lo mejor el primer mamá, el primer papá. Y ahora, como te digo, no es, ay, pobrecito Israel que ha dejado su trabajo, que... No. Yo me siento afortunado por poder cuidar de mi hija y de mi familia. Y no me arrepiento. Estamos hablando de la historia de Loreto, estamos hablando con su padre Israel. Loreto tenía un diagnóstico cuando estaba embarazada su madre de ella, que decía que iba a tardar, que si llegaba a dar a luz en algún momento, iba a vivir tan solo unos minutos, porque era incompatible con la vida, así se lo dijeron. Pues han pasado 4 años y está Loreto al otro lado de este estudio, al otro lado del cristal, vestida con su vestidito rosa, con sus gafas a juego, también rosas, sonriendo en el carrito al lado de su madre María. ¿Qué puede hacer Loreto ahora mismo? ¿Cuáles son esos pequeños logros que tú dices, ahí va, esto nunca habría imaginado que podría hacerlo? Porque ya dices decir papá y decir mamá. Hablas de andar con un exoesqueleto. Sí. Joder, vaya tela, ¿eh? Hombre, son muchísimas cosas. Y lo que no vemos que está sucediendo en el interior de ese cerebrito, ¿no? Ese cerebro no dividido está generando nuevas conexiones. Cada ecografía que le hacen se ve que hay más masa gris, se ven más pliegues. Entonces, la plasticidad del cerebro es tan impresionante que no sabemos qué límites podemos ponerle a Loreto. Ahora mismo, pues ya da sus primeros pasos, pues muchísimo trabajo de fisio, muchísimo trabajo.
Y ella es una alumna súper aplicada, que se concentra y empieza a hacer todo y no se queja nunca. Entonces, ahora mismo tiene control del tronco y control de la cabeza. Al principio su cabeza pesaba tantísimo cuando no le habían hecho esa operación, tenía una cabeza desproporcionada. Y ahora que le han hecho esa operación, esa reconstrucción craneal, ya ha conseguido mantener la cabeza erguida y mantener el cuerpo erguido. Y eso es un paso muy importante a la hora de que en el futuro pueda caminar, con o sin ayuda, lo que Dios quiera. Pero los límites, desde luego, no se los vamos a poner nosotros. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que Loreto, más que vaya consiguiendo hitos, para que Loreto sea feliz. Vuestra historia se ha hecho muy viral en vuestras redes sociales. La tuya es @coronadosyprincesa y la de tu mujer es los 5 de María, ¿no? @los 5 de María. Sí. Tienes más de 40.000 seguidores en Instagram. Eso es que mucha gente siguiendo las evoluciones, la evolución de Loreto. ¿Qué te dice la gente? Yo creo que no son seguidores míos, que son seguidores de Loreto. Son ¿no? fans de Loreto. Claro, sí, efectivamente, es. son fans de Loreto y de alguna manera sí que les ha llamado la atención, porque eso sí que nos lo dicen, pues la manera de tomar las cosas con optimismo, ¿no? De jugar las cartas que te llegan con alegría. Porque al final nosotros no podemos decidir las cartas que nos llegan, pero sí cómo jugarlas. Y nosotros hemos decidido optar por la alegría y por la ilusión. Y eso es lo que yo creo que despierta el interés en redes sociales, ¿no? Pues ver una niña que estaba completamente desahuciada, que no habría nacido, y verla sonreír. Y yo creo que esa sonrisa y esos ojos atraviesan la pantalla. Y no haces scroll cuando ves una sonrisa de verdad. A mí ya te digo que esa sonrisa que me ha echado antes y esos ojos y el beso que me ha plantado aquí en la mejilla, que no solo es que sujete la cabeza, también, no solo es que sujete la cabeza, sí, ella sola, es que es capaz de plantar besos también. Sí, sí. ¿Qué mensaje, Irra? Tú sabes que tú que eres te encanta el cine, eres del mundo audiovisual, documental, sabes que muchas veces se termina con un mensaje, ¿no? Para terminar, ¿qué mensaje te gustaría lanzar a través de la radio? Pues ya que estamos en la tarde de COPE, pues que nunca es tarde para apostar por la vida. Que se pueden hacer muchas cosas, que se puede ser feliz teniendo una familia numerosa, que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y pensemos un poquito más en los demás y demos oportunidad a estos niños de enseñarnos a ser felices. Pues hace 4 años a Israel y a María les dijeron que Loreto, que era su quinta hija, tenían 4 niños, la quinta era una niña, se lo habían pedido a la Virgen, pues le dijeron que llegó Loreto, pero le dijeron que era incompatible con la vida, el diagnóstico que tenía. Dijeron que iba a durar solo unos minutitos. Se le pusieron a su madre al lado de la cama para despedirse de ella en el paritorio. Pues esos minutos se convirtieron en horas, en días, en semanas, meses, y ahora ya son 4 años. Ellos decidieron seguir adelante, apostar por la vida de Loreto, dar esa oportunidad, y aquí están viendo esa evolución. Israel, de hecho, y hablábamos con él también por eso, ha decidido dejar su trabajo, siendo lo que no es habitual, que es que el hombre lo deje, ¿no? Por eso esta historia también es muy bonita. Deja su curro en audiovisual para ponerse a cuidar de su hija Loreto y para ver esta evolución y ser protagonista también de tantos momentos. Gracias por estar aquí en la tarde, Irra. Gracias a tu mujer María, que está al otro lado también, y a la pequeña Loreto. Y nada, que vaya bien y a seguir adelante. Ya nos irás contando la evolución, porque esto no tiene techo, ¿eh? Esto no tiene techo y va para adelante. Sin límites, Israel. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, chicos. 'Cause this one means forever. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard for a billion different reasons. You took the best of my heart. Love the rest in peace. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Hay muchas formas de empezar el día. Hay 2 claves, 3, 4 quizá, pero 2 claves fundamentales. Pero solo una para empezar bien informado. Y en este momento nos vamos justamente a ese punto. Jorge, buenos días. Este verano sigue conectado a Herrera en COPE, de lunes a viernes, desde las 6. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta. Colabora con nosotros a través de Bizum al 01453 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta. En Murcia, Sevilla y Jaén hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 14 de agosto, Eurojackpot de la 11 entregó más de 900.000 euros en premios. Así que les podéis felicitar forever, lo que duran los premios. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vive tu mejor verano en Amavir. Disfruta de unas vacaciones con tranquilidad, bienestar y la mejor atención profesional. En Amavir encontrarás estancias con todas las comodidades, actividades, cuidados personalizados y un entorno donde sentirte como en casa. Residencias para mayores Amavir. Infórmate en el 901 30 20 10 y en amavir.es. Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute. Tu verano suena a Malabrigo. Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz. ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad! Un sabroz. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es? Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera. ¿Dónde tenemos puesta hoy la mirada? Hay varias miradas puestas en varias cosas. Una de ellas es China, porque allí ha ido... De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. 6:32 de la tarde, 5:32 en Canarias, y lo que tenemos ahora mismo, Rosa Rosado, es un mensaje de la Mutua. Sí, porque hoy se ha escuchado una noticia de esas que dan que pensar, y es que 9 de cada 10 personas que se van a la Mutua se quedan en la Mutua. 9 de cada 10. ¿Qué? Pues sí, será por algo, ¿no? Porque cuando estás a gustito en un sitio, te quedas en ese sitio. Y además, si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Llama ahora al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Pues 6:33 de la tarde, sigues en esta tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo pues 25 minutos más hasta que llegue la linterna. Seguimos muy pendientes de los incendios que siguen arrasando nuestro país. Hace unas horas, el 112 de la Comunidad de Madrid comunicaba un nuevo fuego declarado en Aldea del Fresno. Aquí ya hubo, cerquita de aquí, uno muy importante, el de la Sierra Oeste. Las llamas mantienen confinadas varias urbanizaciones y también las inmediaciones de Villamantilla. Se mantiene activado el nivel 2 de alerta junto a los bomberos. La UMED también está trabajando sobre el terreno. María es la propietaria de una casa rural en una de las zonas confinadas, concretamente en la urbanización Soto Verde, a unos minutos de ese lugar, de Aldea del Fresno. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ti, tú no estás allí en este momento, pero ¿qué te han contado los huéspedes que sí que estaban en esa casa?
Bueno, pues los huéspedes se han puesto conmigo en contacto esta tarde, pues justo nada más cuando la policía les ha dicho que o bien se desalojaban o se confinaban en la casa y ellos han tomado la decisión de marcharse y bueno, volver cuando estuviera todo más tranquilo. Está muy pudieran volver, claro. ¿Está muy cerca de esa urbanización en la que estás tú, la de Sotoverde, el fuego? Sí, claro, estamos justo, la casa rural está justo en el límite que da al campo, por donde estaba viniendo el fuego. Claro, te lo preguntaba María porque a veces se confinan lugares simplemente por el humo y otras veces es por la proximidad del fuego, por eso te lo preguntaba. Ha sido un poco por las dos cosas. Qué incertidumbre, ¿no? Por humo y por el fuego, pero sí que es verdad que ahora el ayuntamiento ha mandado un comunicado que la situación no es alarmante y que de momento está un poco más controlado de lo que estaba hace un par de horas. Pero qué incertidumbre, entiendo que pegada al móvil, pegada a cualquier información y a la televisión. Por también. Supuesto. Claro. Sí, estamos informados totalmente y sobre todo también informados hacia dónde va el viento, cuándo van a bajar las temperaturas, cuándo va a bajar la fuerza del viento, que eso es lo más importante. Pues María, propietaria de una casa rural en una de esas zonas confinadas de la urbanización Sotoverde, a unos minutos de Aldea del Fresno, por este nuevo fuego que se ha declarado esta tarde, nivel 2 de alerta. La UME y los bomberos trabajan. Quería hacer quería hacer una aclaración porque estáis hablando de que el fuego va de Aldea a Villamantilla y Villamantilla no es el pueblo que está siguiendo Aldea, o sea, el siguiente Aldea hacia donde el fuego es Villamanta. Entonces yo no sé si creo que o a no ser que haya otro fuego por Villamantilla, el fuego está entre Aldea y Villamanta. No, bueno, es la noticia, ¿no?, que se sacaba, ¿no? Es la situación operativa número 2 y efectivamente lo que informa los ayuntamientos y lo que informan los servicios de emergencia es que están confinados Villamantilla y Aldea del Fresno. Es verdad que Villamanta es el pueblo que está al lado. Nosotros, de hecho, estuvimos haciendo la tarde allí cuando fueron allí los desalojados en los últimos incendios, pero efectivamente los confinados son Villamantilla y Aldea del Fresno. Es lo que informa ahora mismo los ayuntamientos y el 112 de la Comunidad de Madrid. De todas formas, el 112 de la Comunidad de Madrid habla de estas poblaciones, Aldea del Fresno y Villamantilla, sí. ¿Será que está en una zona intermedio entre los dos o también afecta de alguna forma ese humo que pueda...? O quizá eso sí, que afecte el humo o que haya otro foco. El 112 habla de estos dos lugares, Aldea del Fresno y Villamantilla. De todas formas, si hay una corrección de esta comunicación, pues lo contaremos aquí en directo en la tarde, claro que sí. María, gracias. Oye, Nadia, gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, y en Extremadura continúa activo el incendio de Pinofranqueado, en Las Urdes. Las llamas han arrasado ya cerca de 2.200 hectáreas. En las últimas horas se ha producido una pequeña reactivación en la zona oeste. Permanecen evacuadas 10 alquerías con unos 700 vecinos fuera de sus casas. Voy a saludar a José Luis Azabal, que es alcalde de Pinofranqueado. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en estos momentos? La verdad es que la situación es complicada y a partir de las 2:30 del mediodía a las 3 ha ido empeorando. Se ha reproducido por la zona de Horcajo, Aldehuela. El fuego ha coronado la cumbre y ha pasado ya hacia la zona de Salamanca. Y luego en la zona de Nuño Moral, ahí tenemos otro foco bastante activo en la presa del Cerezal. Dice el alcalde que el fuego todo apunta a que es intencionado. Es que ayer, cuando salió el fuego, tenemos una obra del ayuntamiento a unos 300, unos 500 metros. Y justo desde allí vieron las primeras llamas, me llamaron y pude yo tardar unos 6, 7 minutos, 8 como mucho en llegar, y el fuego había salido de la cuneta. O sea, que eso indica que tuvo que haber alguien que lo provocó. Yo estoy convencido que sí, porque no había ningún coche, ningún accidente. Cuando yo llegué estaba ardiendo la cuneta y ya estaba subiendo por el barranco para arriba. ¿Está cerca de las casas el fuego, alcalde? Ahora mismo, en estos momentos, no. Ahora está arriba en la montaña. Lo que pasa es que es una orografía muy, muy pendiente y mucha vegetación. Pero vaya susto, ¿no?
la verdad es que sí, que por suerte, casi por desgracia, porque esto para nosotros es una desgracia que al final nos estamos acostumbrando y lo estamos haciendo en la rutina. Hace cosa de un año evacuamos a Avellanar y justo la zona que evacuamos es lo que se ha quemado ahora otra vez. Es que muy mala suerte llevamos con los incendios. Pues José Luis Azabal, alcalde de Pino Franqueado en Extremadura, ese incendio de Las Urdes que ya ha arrasado cerca de 2.200 hectáreas, por ahora lejos de las casas, nos dice ese pueblo de Pino Franqueado, pero bueno, que hay que estar atentos, y habla eso de que todo apunta a un fuego provocado. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que provocó un fuego? Es algo que te juro que no encuentro una explicación. Gracias, alcalde, un abrazo. Siete menos 20 de la tarde, el verano es tiempo de chanclas. Por cierto, es un calzado comodísimo, pero abusar de ellas puede pasarnos factura, ¿eh? Porque en estas fechas aumentan las quejas por dolor en la planta del pie y en algunos casos aparece la famosa fascitis plantar. Para entender qué hacemos mal cuando nos ponemos las chanclas y cómo podemos aliviar ese dolor, me acompaña una semana más Rubén Rodríguez, terapeuta en diferentes disciplinas y experto en salud corporal y nutrición. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal, Israel? Muy buenas tardes. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente la fascitis plantar y por qué es tan habitual que aparezca en verano? Bueno, la fascitis plantar, fascitis, itis, inflamación. El pie está compuesto por un determinado número de huesos y por su sujeción y un tirante por abajo, una correa de sujeción, que es la fascia plantar. Entonces, cuando se inflama, sería el síntoma, digamos, esa inflamación se llama fascitis plantar. Aquí hay algo curioso, porque uno piensa, ¿y por qué es habitual que aparezca en verano? Te preguntaba también. Bien, hay que destacar el calzado que normalmente nosotros, las personas en general, utilizan. Es un calzado que te sujeta el pie. Te sujeta el principal arco, el medial, el interno. Te está sujetando también el talón y, bueno, de alguna manera tú te has acostumbrado a que el pie no trabaje como debiera y le falte bastante sostén. ¿Qué pasa cuando uno utiliza una chancla? La chancla te desparrama, digamos, el pie. Como tú no estés acostumbrado a caminar en un determinado calzado, a tener una fuerza determinada en el pie, incluso a entrenar descalzo, las personas de repente pasan de estar con el pie totalmente amortajado a que se aplaste. Hablamos un poco de la mecánica que pasa cuando uno aplasta el pie en una chancla. Claro. La diferencia es que como el pie no está sujeto, tiene que ir agarrando ese objeto sobre el que va caminando. Claro. Entonces hay varias disfunciones mecánicas en todo ese proceso. Lo primero que hace es muchísima garra. Al hacer mucha garra, no sé si... ahí has traído un dibujo. Sí, este dibujo es muy sencillo. Lo he preparado antes en un momento, pero bueno, vemos un pie de perfil, ¿vale? Sí. Dedo gordo, el principal arco, el que sería el interno, el externo que va significado un poquito en puntitos, es decir, el arco interno es el que va al dedo gordo, el arco externo es el que va al dedo meñique, digamos, sí. Y entre los dos te hacen un efecto resorte por distintas facetas que pasan durante la mecánica de la marcha, que es como si fuera el arco de una flecha, el arco y la flecha, ¿no? ¡Pam! Te tiran toda la estructura corporal hacia arriba. Hacia arriba. Exacto, entonces recuperas energía, es como que invierte, absorbe y empuja energía. En la chancla, si estamos acostumbrados al que el pie esté sujeto por un zapato, en la chancla lo que va a pasar es que el pie se va a desplomar y vas a intentar, en vez de hacer una mecánica de marcha, pues como estamos acostumbrados a hacer descalzo, vas a tirar de la chancla. ¿Qué va a pasar? Que todo esto va a tener una tensión, muchísima más tensión, desde el dedo gordo, por ejemplo, y el dedo meñique, hasta lo que es el calcáneo. Mucha tensión en ese tejido de repente. Con lo cual, por ahí tenemos un factor. Otro factor es la falta de soporte del arco. Hemos dicho que se aplasta el pie, con lo cual este tejido que tiene una longitud determinada y es un correaje determinado con una longitud determinada para tener una función determinada, se amplía. Es decir, lo estiras. O sea, tu pie mide más, podemos decir. Tu pie mide un poco más, pero sí, con muy poco más que mida, el índice de longitud y tensión se ve afectado. Es decir, esas fibras, si tú tienes un elástico y lo estiras, ves que se transparenta un poco, ¿no? El elástico, un globo, por ejemplo. Bien, lo que está pasando es que estás debilitándolo al estirarlo. Y encima estás percutiendo en cada paso sobre él. Con lo cual, al final va a venir algo de inflamación. Claro, ¿el problema está en la chancla en sí o en que pasamos muchas horas con las chanclas por esto de la playa, la piscina, y porque es cómodo, ¿no? Porque vienes de la playa y dices, pues ya me voy a cenar con las chanclas puestas. Claro, a ver, esto, lo único que tenemos que pensar es el volumen de trabajo que le damos al pie sobre la chancla. A lo mejor yo que estoy todo el día descalzo, por ejemplo, entrenando, haciendo grounding, etcétera, bueno, o alguien que trabaje o no esté mucho tiempo sentado, su pie está más acostumbrado
y en recorridos cortos no lo va a haber afectado. El tema es el siguiente, cuando hacemos, desde tener un zapato de sujeción que no tengamos una buena mecánica de pie, pues de repente cogemos, nos vamos, como tú dices, de por la mañana, 200 metros hasta la playa, luego nos damos un paseo con las chanclas por el paseo. Esa acumulación de horas en esa disfunción permanente es lo que va a hacer que el pie se vea afectado y la fascia se inflame. ¿Esto nos pasa a todos o hay algunos más propensos a ello? Claro, realmente estamos hablando de un desencadenante o un agravante. Hay personas con una tendencia a fascitis tremenda. ¿Quiénes son? Bueno, pues personas que no tienen una buena función podal y de repente... ¿Pies planos, por ejemplo? Bueno, el pie plano no depende del tipo de pie. Ah, vale. Depende de lo en forma que esté tu pie. Vale. Si tu pie no está en forma, eres una persona muy sedentaria, de repente ese cambio puede provocar que el pie se afecte. Pero se va a afectar también otras partes del cuerpo, pero también el pie. Y ahora en verano sí que es cierto que es muy común y realmente la causa desencadenante es esta. ¿Cuál es el síntoma clave de la fascitis plantar para poder identificarla? Por las mañanas, de repente tú te despiertas y tienes un dolorcito en la zona que está justo por delante del talón. Es que justo en el talón y un poquito por delante. Es que eso me pasa a mí. En el pie izquierdo. O sea, al levantarme, de repente, no sé si es esto, porque yo también siempre he sido un poco hipocondriaco. Aquí viene Israel con la bomba. Consulta. No, pero es verdad que yo me levanto por la mañana muchas veces y cuando me pongo en pie y los primeros pasos que doy me duele como justo en el talón, por la parte de dentro. Te voy a hacer un estudio biomecánico, eso ya para empezar, porque hay algo que falla. Si tú normalmente es recurrente o recuerdas de una u otra vez que eso te suele pasar, aunque no sé todos los días, dices, uy, otra vez me ha pasado... Ya estamos hablando de una falla en toda la cadena. Realmente ese pie es más débil porque lo que alimenta el pie, dentro de que tú siempre usas el mismo calzado, es decir, no tienes un calzado distinto para un pie que otro, todo lo que alimenta el pie es más débil. Toda esa cadena posterior, porque tu fascia plantar no se queda en el pie. Tu fascia plantar, y voy a ser breve, que si vamos mal de tiempo... Va a todo el cuerpo. Claro, te llega hasta el cráneo. Claro, es que como pisas, te llega hasta la cabeza, la columna, la pelvis, o sea, la cintura, la cadera. Exacto. Tú tienes un núcleo de movimiento de posición aquí. En la pelvis y el conjunto de la cadera, el cruce femoral, todo lo que pasa por aquí afecta directamente al pie y el pie afecta directamente a toda esta base de sujeción, de equilibrio, de propioceptiva, de saber dónde está el cuerpo posicionado. Entonces, lo que tienes es una disfunción en esa cadena que desemboca en un síntoma que puede ser la fascitis o que te duele la rodilla o otras cosas. Claro, y entonces, hablando de la fascitis, por centrarlo, ¿es el primer síntoma o el más importante es ese dolor en la parte como interior del talón? ¿O? Claro, si hablamos de que esto es el talón, que lo tenemos aquí dibujado. ¿En la planta del pie? En la planta del pie, donde empieza ya, donde notas como un espoloncito cuando vas hacia el resto de la planta del pie, donde acaba el talón, digamos, hacia los dedos, ahí es donde tú sueles notar como un garbancito, un dolor. Y eso, pues, las chanclas pueden ayudar a provocar esto. Habrá más calzado la aumentan, ¿no? Sí. ¿Esto se puede curar? ¿La fascitis plantar? Sí. Se puede curar y se puede prevenir. Entonces, bueno, lo ideal es prevenirlo. Pero para curarlo, por ejemplo, para eliminar un poco esos síntomas, ¿no? Unas sandalias adecuadas. ¿Se puede usar sandalias en verano? Sí, pero bueno, que tengas algo de sujeción al talón. O sea, es decir, algo que realmente veas que sí que te sujeta un poco y el pie... Sí, una correa, por ejemplo, que te lo sujete. Exacto. Vale. La multitud de... todas las marcas te están dando... Para no tener que hacer tú el gesto, por ejemplo, en las chanclas de dedo, de andar agarrándote ahí. Exactamente, es eso. El pie puede hacer el landing y la propulsión. Vale. Bien, por otro lado tenemos estiramientos y movilidad, que eso podemos hacer ejercicios muy básicos para estirar los gemelos, para estirar el sóleo, mover el tobillo. Y luego masajes. Yo sí que recomiendo que si te aparece una fascitis plantar... des masajes. He traído un par de pelotitas, algo súper rápido, súper sencillo. Te pareces el hombre orquesta hoy, con los dibujos, las pelotas. El gadget a mi lado no es nadie. Vale, una pelota de una densidad dura y vamos a hacer 2 masajes con esta pelota. Súper fácil, se lo vamos a enseñar a nuestros oyentes. Nosotros con esta pelota... Una pelota que tiene más o menos el tamaño de una pelota de tenis. Sí, pero tiene más densidad. Más densidad, vale. Es decir, ahora, por ejemplo, en cualquier tienda deportiva, cualquier franquicia, las vende. Son pelotas de automasaje de una densidad determinada, mira. Vale. Sí, que tiene... Sí, es más densa, se nota. Una pelota de lacrosse, digamos, bastante más densa que una de tenis. Necesitamos esta densidad porque este tejido, aunque nosotros ahora mismo lo notemos dolorido, es durísimo. Entonces necesitamos algo que realmente lo rehidrate, que lo aplaste, que pueda masajearlo, que pueda rehidratarlo. Eso está diseñado para lanzarnos, como hemos dicho, por ese efecto resorte y tiene que deslizar por ahí dentro. Entonces eso es orgánico. Vale. Entonces, lo que haremos será con esta pelota dura, vamos a trazar líneas hacia adelante y hacia atrás, pisándolo con el pie, volcando todo el peso del pie. Vamos a ver la sensibilidad que tenemos. Si nos duele mucho, tampoco vamos a volvernos locos, ¿no? Pero bueno, con una determinada... vamos a ir paulatinamente apretando y vamos a hacer abanicos.
hacia el dedo gordo, hasta el talón del dedo gordo y vuelvo. Y vamos recorriendo hasta que vamos al lateral del pie. Claro, como todos los dedos de izquierda a derecha, por ejemplo. Exacto, hasta que lleguemos al talón de cada dedo, a cada meta. Entonces, una vez hayamos hecho eso, con esa misma pelota, por ejemplo, podemos hacer 20 veces, 20 masajes. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y luego, aquí en medio, más o menos, cerca ya del talón, del dedo gordo, en la zona donde empieza, digamos, esta parte del dedo gordo, nosotros vamos a centrarnos y a aplastar un poquito la pelota, levantando ese dedo gordo. Vamos a notar algo de dolor, eso es seguro, porque tenemos una fascitis. Pero desde ahí tenemos que permitir que el tejido reaccione. Y luego subiéndonos en este punto un poquito más adelante del talón, en una pelota de tenis, como si volcar todo el peso y que la pelota de tenis realmente veamos cómo está haciendo su efecto en ese tejido, justo un poquito por delante del talón, lo que sería justo donde luego, cuando esto no se trata bien, aparecen los famosos espolones. Pues eso ya es más complicado. Se puede tratar, pero ya el cuerpo se ha adaptado demasiado. Rubén Rodríguez, terapeuta en diferentes disciplinas y experto en salud corporal y nutrición. Gracias por estar en la tarde. Oye, me ha llamado la atención que nos has explicado en 5 minutos, 10 minutos, lo que es una fascitis plantar, por qué las chanclas, si no llevan sujeción, son malas y cómo tratar los síntomas con una pelota pues más densa que una de tenis y luego también con una de tenis. Esos abanicos desde el talón hacia los dedos, ir moviendo el pie, volcando pues el peso de nuestro cuerpo sobre ello. Oye, pues otro día pues más cosas, ¿no? Un placer, como siempre, Israel. Un abrazo, amigo. Gracias. ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Pilar García Muñiz Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. o mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016. Me quiso morir. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu? Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online. La de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. ¿Sabías que los esquimales distinguen 30 blancos diferentes? Pues en Lidl sabemos distinguir entre un blanco de 18 céntimos el lavado y otro de 36 céntimos. Saber elegir es llevarte el detergente Formil por solo 6,69. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este verano hay momentos que no vas a querer perderte. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas 2 horas. ¿Pero qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos. Te los contamos. Otro gran día de fútbol y de radio. Este verano sigue conectado a COPE. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado.
Bueno, una última hora es que en las declaraciones que hemos escuchado antes de Alberto Núñez Feijóo, también ha dicho que va a expulsar a todos los inmigrantes ilegales, y todos son todos, también los menores. Son 7 compromisos que ha anunciado Feijóo con Ceuta. También ha dicho que llevará al gobierno al Tribunal Supremo por no comparecer en las peticiones que han hecho desde el Senado. En la linterna te ampliarán toda esta información. Y hoy recordamos a Juan Tamariz, uno de los grandes magos de nuestro país, de nuestra historia, que nos dejó ayer a los 83 años. Carlos Márquez está en ese tanatorio de San Isidro donde hoy le despiden. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Isra. Pues sí, a medida que va acercándose el final de la tarde, pues se va acercando más gente a este tanatorio de San Isidro. Siguen llegando a pesar del calor que hace, que estamos ahora mismo 35 grados, pero eso no ha sido impedimento, pues bueno, para que familiares, amigos y muchos magos también hayan venido a homenajear a su maestro. Y una de las personas que ha pasado por aquí, por esta sala 1 del tanatorio de San Isidro, ha sido el cómico, actor y mago Agustín Jiménez. Fui alumno de él con 20 y tantos años y tengo mucha afición al ilusionismo, pero para mí siempre también ha sido un maestro. Soy profesor también de la escuela de Ana Tamariz, con lo cual me une muchísimo, y la verdad que me siento un privilegiado por haber formado parte de la vida de este genio. Pues realmente es un genio de nuestro siglo, o sea, y del siguiente. O sea, es uno de los más grandes artistas que hemos tenido. Lo que pasa es que era tan sencillo, tan cercano, que muchas veces decías, bueno, este es un amigo de toda la vida, siempre estará con nosotros, con lo cual la suerte es que ha dejado un gran legado de juegos de magia que están ahí y que hemos aprendido todos. Es que Juan Tamariz era mago y era humorista y era actor y era cómico, como Agustín Jiménez también, Carlos. Maravilloso. La capilla ardiente va a estar hasta las 10:30 y mañana va a ser incinerado Juan Tamariz en el municipio madrileño del Escorial. Gracias, Carlos, por esta cobertura de hoy. Gracias. A vosotros. Un abrazo. Te escucho cuando hablo y a los oyentes les estamos preguntando por ese recuerdo de Tamariz, o de ese mago que marcó su infancia, ese truco de magia. ¿Qué es lo que cuentan, Rosa? Pues mira, Irra, vamos a escuchar a Rafa, que resume muy bien cómo nos sentimos hoy, porque los que crecimos con la magia de Tamariz en nuestras casas, hoy también se nos va un pedacito de aquella infancia. Bueno, pues la verdad es que es una pena. Perdonadme, pero estoy muy emocionado, porque la gente que nacimos en el 77 en adelante, para nosotros Juan Tamariz, cuando éramos pequeñitos, era el mago increíble, ¿no? No había otro más. Una pena que se haya ido. Jolín, también ver que te vas haciendo mayor y que muchos referentes que tenías van desapareciendo. Descanse en paz y un abrazo muy grande a su familia. Siempre lo tendremos en el recuerdo, que es lo más importante, que siempre estará en nosotros. Eso es, Juan Tamariz, eterno mago, genio, al que también hemos despedido hoy aquí en la tarde. Gracias, Rosa. Un besito, hasta mañana. Hablábamos de esa comparecencia en directo de Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, con Alberto Núñez Feijóo. Feijóo ha dejado más píldoras en esa comparecencia. Ha denunciado la diplomacia secreta de Pedro Sánchez con Marruecos, ha acusado al presidente de delegar en el país vecino una frontera de plástico. Ha sido muy duro Feijóo con Marruecos. Ha proclamado 7 compromisos con Ceuta, entre ellos, dice Feijóo, expulsar a todos los inmigrantes irregulares, y todos son todos, también los menores. Veremos cómo lo hacen. Y dice también Feijóo que no podemos actuar bajo el chantaje o la amenaza. Son las palabras sobre Marruecos de Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, que ha comparecido hoy junto a Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta. Enseguida en la linterna te traerán toda la información, que ya se enciende, ya viene por aquí. Hasta aquí la tarde, un abrazo. Línea editorial. Cadena COPE. Seúl recibe hoy al ministro de Exteriores chino. Corea del Sur llama a esa puerta para tratar de apaciguar a su vecina del norte. Se trata de un dramático giro en la semana en que Donald Trump ha reducido a lo testimonial los ejercicios militares anuales que Estados Unidos lleva a cabo desde hace 70 años con Corea del Sur, destinados a servir de disuasión frente a Pyongyang. El momento era clave porque la agresividad de Corea del Norte ha escalado y porque Beijing acaba de renunciar a su papel, al menos nominalmente moderador, frente a Corea del Norte, avalando su condición de potencia nuclear. Trump ha justificado la suspensión de los ejercicios militares con la falta de apoyo de Corea del Sur en Irán y con el sorprendente argumento de que Kim Jong-un es un líder inofensivo y respetuoso. Los verdaderos motivos de Washington son fáciles de deducir.